Colombia, potencia de la vida. Algunos invitados, invitadas que nos cuentan un poco de su trabajo curatorial, y la idea con abrir ciertos espacios de lo que pasa, hacer públicos ciertos espacios de lo que pasa en la microescuela, es como poder compartir con muchas personas formas experimentales de hacer investigación y de cruzar campos de conocimiento, que esa es una forma de pronto amplia de describir qué puede la curaduría. Este programa de charlas es apoyado por el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes con su programa de concertación nacional. Y con nosotros está hoy Juan Canela, que estuvo con nosotros toda la tarde en un taller y ahorita nos va a presentar algo de su trabajo. Él es curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, curador de la sección Proyectos de Arbo Bogotá este año, y recientemente ha sido co-curador de la 23 Bienal de Arte País en Guatemala en el 2023 y curador del patio ABC Baja California en México en el 2023 y el 2024. Anteriormente se ha desempeñado como director artístico de Zona Maco en Ciudad de México entre el 2020 y el 2023, curador asociado al Centro de Residencias Artísticas de Matadero, Madrid, y Research and Symposium Associate de la Oslo Bienal First Edition. Perdón. Fue cofundador y codirector del programa de residencias Bar Project en Barcelona y ha sido parte de la comisión de programas de Hangar en Barcelona. Juan, muchas gracias por tu resistencia, por estar aquí. Juan lleva 6 horas hablando, entonces hagamos de esto algo amable. Muchas gracias por tu generosidad. Bueno, ¿se oye bien? Sí. Muchas gracias, Erika, por la invitación, lugar a dudas, a toda la gente que ha acompañado. Me voy a disculpar con anticipación por cómo pueda salir, porque como dice Erika, llevo desde la una con un taller de curaduría y hablando, conversando y pensando, entonces igual estoy un poco más lento de lo habitual, así que disculpas por anticipado. Como decía, bueno, y decir que estoy muy contento de estar aquí, que estoy muy feliz de estar en Cali. Uno desde lejos está interesándose y tratando de entender qué es lo que pasa en otras geografías, son esos espacios a los que miras y a los que te acercas. Y es uno de esos espacios que llevo mirando y acercándome desde lejos desde hace mucho y estoy muy feliz de estar aquí. Así que lo que voy a intentar en este rato es contarles un poco algunas cosas, algunos proyectos en los que he estado trabajando en los últimos años. Llevo 3 años y medio como curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, centrado principalmente en trabajar en el museo, en el contexto panameño y en el contexto de Centroamérica y el Caribe, desde la institución del Museo de Arte Contemporáneo, que no sé si algunos lo conocerán, pero es un museo con más de 60 años de historia, una institución importante en la región, con muchos retos y que lleva varios años en un proceso de profesionalización y de fortalecimiento institucional. Y cuando llegué hace 3 años y medio, pues estábamos en ese momento, el museo se había quedado sin equipo después de la pandemia, se formó un equipo nuevo, es la primera vez que hay una posición de curador dentro del museo, es la primera vez que tenemos un curador del programa público, una encargada de la colección, etcétera, etcétera. Entonces es un momento bastante especial dentro de esa institución. Como decía, les voy a contar algunas cosas que he estado haciendo y en las que he estado metido en los últimos tiempos, pensando desde ese contexto y haciendo curaduría desde ese contexto. No sé por qué sale como cortada la imagen, pero creo que da igual.
Eso es la ciudad de Panamá, en noviembre del año pasado. No sé si estuvieron siguiendo las noticias de aquella parte del otro lado del Darién, pero el año pasado hubo unas revueltas muy grandes, las más grandes en la historia reciente del país, protestas en la calle de muchísima gente en contra de una mina, una compañía minera canadiense que estaba explotando una explotación minera en una parte del país. Fue la primera vez que tanta gente distinta se une para levantarse en contra de una acción como la acción minera de una compañía internacional que está en el país explotando recursos, ¿no? Una problemática que obviamente atraviesa muchas geografías, creo que es una de las problemáticas de nuestro tiempo, y para nosotros fueron meses de paro. Creo que acá también tuvieron unos años antes una situación similar, pero meses de paro, meses de toda la actividad del país parada por las protestas, hasta que se llegó a conseguir parar ese contrato minero. Era un contrato minero que se estaba firmando que realmente estaba regalando la soberanía de cierto territorio del país para una explotación privada. Ahora mismo la mina está parada después de meses y meses de protestas, no se sabe muy bien qué va a pasar, no todo está obviamente decidido, pero bueno. Fueron meses donde preguntarse muchas cosas, donde entender muchas cosas, donde todo se cerró, donde el museo estuvo cerrado unos días, donde tratamos de entender qué era lo que estábamos haciendo, qué era lo que teníamos que hacer o qué era lo que no teníamos que hacer, o si teníamos que responder o no teníamos que responder, o de qué forma teníamos que responder a lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Esa es la mina, ahí en donde está situada, en la parte del mar de la costa del Caribe de Panamá, en un territorio indígena. Creo que se unieron muchas cosas en ese momento para que tanta gente distinta se levantara contra esto. Obviamente había una conciencia medioambiental, una conciencia de entender la importancia del momento que estamos viviendo en cuanto a la crisis medioambiental, una parte de los jóvenes que están muy activos en respecto a eso, pero eso se mezcló también con un hartazgo de la ciudadanía en cuanto a cómo se toman las decisiones políticas, un hartazgo en cuanto a la cuestión también de cómo se regala la soberanía en un país como Panamá, donde la soberanía del territorio es algo que toca mucho, y una serie de cuestiones que hizo que distintos grupos, distintos sectores de la sociedad se levantaran, ¿no? El día que comenzaron esas protestas, que veían aquí, el mismo día que estalló todo, llegaba toda esta gente a Panamá. Organizamos un encuentro de prácticas curatoriales de Centroamérica y Caribe, en el que convocamos a distintos curadores y curadoras de distintas instituciones de la región, de Centroamérica, Caribe, de algunos lugares cercanos, para discutir, conversar y pensar sobre las prácticas curatoriales, sobre qué significa hacer curaduría en estos territorios, y también para pensar posibles alianzas. Convocamos a más de 20 curadores curadoras, eso era el primer día, todavía no estaban todos, llegaron más. También vinieron algunas curadores y curadoras de Estados Unidos que trabajan en museos de Estados Unidos, pero que son de la región y que trabajan con el foco puesto en la región. También para entender qué posibles alianzas se pueden generar entre museos que están trabajando o instituciones que están trabajando en contextos con unos condicionantes muy distintos, pero que tienen intereses en la región, ¿no? Y aquí estábamos todos muy felices y sonrientes y muy contentos de encontrarnos. El programa se llamó Choting. Chotear en Panamá es, como los jóvenes le dicen, a llamar a tus amigos al parking. El parking es el encuentro social de los jóvenes, digamos. Entonces yo choteo a Erika para que venga a parquear esta noche, ¿no? Entonces decidimos llamarlo Choting porque lo que queríamos hacer era llamar a colegas, llamar a amigos, llamar a que vinieran a estar con nosotros en Panamá ese tiempo.
y convocamos a toda esta gente. Es un proyecto que hicimos también en colaboración con el MoMA PS1 en New York, con la curadora Elena Kettelsen, que es de Costa Rica, y con el MCA de Chicago, con Carla Acevedo Yates, que es de Puerto Rico. Y esos eran como la idea era estar una semana en Panamá, pensando, trabajando y discutiendo sobre curaduría, y también había todo un programa público alrededor. Por las mañanas íbamos a estar encerrados en el museo pensando y conversando distintos temas. Por las tardes íbamos a tener un programa público para compartir con el contexto que toda esta gente estaba aquí. Pero el museo está ahí donde ven el puntito azul. Es justo el límite de lo que era la antigua zona del canal, muy cerquita de la asamblea y muy cerquita de los juzgados, donde estaba la protesta más caliente, y esto era lo que teníamos alrededor mientras estábamos discutiendo. Entonces tuvimos muchos ratos que nos quedamos encerrados en el museo, y todo se transformó en una especie de convivencia sin saber qué iba a pasar la siguiente media hora. Para mí, que llevábamos más de un año tratando de planear este encuentro, lo pudimos hacer toda una planeación de cuándo va a llegar la gente, qué vamos a hacer, cómo es el plan, la logística, va a venir esto, va a venir lo otro. Todo saltó por los aires y teníamos que planear qué íbamos a hacer después, porque no sabíamos si iba a estar el puente abierto o no. Tenían que pasar el puente y cruzar el canal para ir al hotel. Muchas veces estaba cerrado y se tenían que devolver. Entonces fue muchos ratos de repensar todo lo que íbamos a hacer y sobre todo de estar encerrados en un contexto totalmente particular, donde fuera estaba pasando algo muy fuerte, preguntarnos qué sentido tenía lo que estábamos haciendo, si tenía sentido que estuviéramos ahí dentro discutiendo sobre curaduría o tenía más sentido que fuéramos a las marchas. Hubo ratos que fuimos a las marchas, hubo ratos que nos quedamos dentro, hubo ratos que nos reímos, hubo ratos que lloramos, hubo ratos de todo, pero hubo mucha conversación sobre entender las prácticas curatoriales en nuestros contextos. Una de las cosas y uno de los motivantes era entender cómo se hace curaduría en lugares donde la inestabilidad de muchos de los condicionantes es fuerte, y nos enfrentamos de cara con esos condicionantes, ¿no? De repente todo lo que habíamos planeado no se podía hacer, y además teníamos que estar pensando qué sentido tiene lo que hacemos en estos contextos. La única actividad que pudimos llevar a cabo fue la primera charla inaugural que iba a dar Gerardo Mosquera, que fue lo único que pudimos hacer del programa público que teníamos planeado. Después de eso ya todo lo que hicimos fue entre nosotros, encerrados en el museo. Y aquí, bueno, hay algunas imágenes de ese encuentro en el que compartimos mucho distintas cuestiones curatoriales, preocupaciones comunes, intereses compartidos. Hubo días que no pudimos llegar al museo y los que estábamos en la parte de la ciudad nos trasladamos al hotel, hicimos las sesiones en el hotel. Bueno, no se ve muy bien porque está cortada la imagen esta, pero eso es el MAC Panamá, el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Quería empezar con esta introducción y contándoles ese proyecto de shotting que hicimos el año pasado, ese encuentro, porque creo que hay distintas cosas que nos afectaron de forma muy fuerte durante esos días. Todo lo que estaba pasando fuera hizo que lo que estábamos conversando nos atravesara de una forma muy distinta, que las relaciones que teníamos entre nosotros se vieran de una forma muy intensa, y que conversáramos sobre la curaduría, sobre lo que hacemos en nuestros contextos y sobre cómo trabajamos en nuestras instituciones de una forma muy particular, ¿no? Atravesados por ese hecho. Pensamos también mucho en la región, en qué significa la región, en qué significa pensar en Centroamérica, qué significa pensar en el Caribe, qué significan esas regiones y en esas geografías fragmentadas con tanto en común, pero que a veces es difícil comunicar, qué significa o hasta dónde llega esa geografía, qué sentido tiene seguir pensando en esas geografías que nos vienen dadas muchas veces, y empezar a pensar también en una posibilidad de una geografía de los afectos o de una constelación de los afectos, porque al final lo que estábamos haciendo allí, o los que nos habíamos reunido, eran gente que llevamos trabajando juntos y colaborando muchos años en unas geografías y en otras,
y qué posibilidad hay de pensar o de trazar esas afectividades que se dan entre unos y otros para pensar esas posibles colaboraciones, ¿no? Acá tienen la misión del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Les voy a contar un poquito lo que he estado haciendo allí los últimos años. Como les decía, el museo está en un proceso de fortalecimiento institucional, de profesionalización. Es un contexto en el que rápidamente nos dimos cuenta que lo que se mostrara en el museo tenía que tener un anclaje fuerte con el contexto. Todo tiene que tener un arraigo contextual y lo que sucede en el museo tiene que tener algún tipo de vínculo con el contexto socioeconómico, histórico, político de Panamá. Y eso es algo que nos dimos cuenta rápido, y entonces también para mí, viniendo desde fuera, es entender cómo uno entiende un contexto que no es el propio, que además enseguida te das cuenta que tiene una complejidad enorme, y cómo entonces vamos a decidir, o voy a decidir, que para eso me habían contratado, lo que se tiene que mostrar en el museo. Y ahí hay algo que entra, que también hemos estado conversando antes en el taller, que es la importancia de trabajar con los demás y de trabajar con otras personas, y que la curaduría nunca se hace solo, ¿no? Siempre la haces con artistas, siempre la haces con un equipo, siempre la haces con personas alrededor. Una cosa que hicimos cuando el equipo se fue formando también fue, empezamos a hacer una serie de lo que llamamos sesiones de escucha y consulta. Y lo que hacíamos era convocar a personas del contexto panameño que no estaban vinculadas normalmente al arte, investigadores, científicos, historiadores, antropólogos, líderes comunitarios, activistas, a que vinieran al museo en grupos y simplemente nos contaran qué era lo que estaban haciendo, qué es lo que les preocupa, cuál es su práctica, para entender de primera mano qué es lo que está sucediendo alrededor del museo, ¿no? Y cómo entonces nuestro programa, basado también en la misión del museo y en nuestras propias preocupaciones, se va armando. Creo que hay una voluntad importante de escuchar, y tiene que haberla en las instituciones, de escuchar qué es lo que está sucediendo, de entender qué es lo que está sucediendo para que tu programa pueda responder de alguna forma a eso. Me pueden interrumpir en cualquier momento y hacer preguntas. Voy a pasar rápidamente por algunas exposiciones que hemos hecho en los últimos años en el museo. No me voy a detener mucho en cada una porque se nos haría larguísimo. Pero para darles un poco un panorama de lo que ha ido pasando, esta fue una exposición que tuvo lugar, se abrió en enero de 2022, se titulaba La pisada de Ñandú, o Cómo transformamos los silencios. Es un proyecto de Río Paraná, que son Marc de Santo y Duen Sachi, dos artistas y curadores trans argentinos. Es un proyecto que se había mostrado primero en el Palau de la Virreina en Barcelona, que luego vino a Panamá y se adaptó, y que después se fue al Centro Cultural Conti en Buenos Aires. Y es un proyecto que, a partir de una investigación histórica de archivos históricos coloniales, traza una tesis sobre la influencia de la colonialidad en la conformación del género binario en América Latina. De archivos de colectivos trans de América Latina y de artistas trans de América Latina. Fue un proyecto súper importante que nos permitió también entender cómo llevar y trabajar en un proyecto como este, en un contexto como el panameño, donde estos temas son temas que no están sobre la mesa, que no están a la orden del día, entender cómo hay que abordarlos, cómo hay que tratarlos, pensar. Desde el principio nos pusimos en contacto con varios proyectos, varias asociaciones que llevan tiempo trabajando en Panamá por los derechos de las personas LGTBI y los derechos de las personas trans. Colaboramos con ellos en entender cómo podíamos abordar la exposición, la comunicación, el programa público, etcétera, etcétera, y cómo abrir sobre todo espacios de conversación, de discusión y de pensamiento en torno a las cuestiones que estábamos tratando. Este es un proyecto de la colección Guardar semillas en el cabello. Es un proyecto que hicimos en una curaduría compartida, colectiva, invitando también artistas que no estaban en la colección del museo y que pertenecían a comunidades, colectivos que históricamente
han estado fuera de los espacios de representación, de los espacios de enunciación, de los espacios del arte en el contexto. Otra cosa que hemos hecho en los últimos años ha sido crear un comité de adquisiciones, un grupo de personas que aporta fondos que van exclusivamente a la compra de obra para la colección, y esto nos ha permitido hacer crecer la colección del museo, que era una colección que se había formado desde los años 60, que empieza, a partir sobre todo de donaciones de artistas que fueron pasando por la institución, de distintos momentos, de distintas formas de donación, pero es la primera vez que el museo puede adquirir obra a partir de ese fondo que nos llega por ese grupo de personas que dona una cantidad al año que va íntegramente a la compra, y tenemos 2 momentos al año donde proponemos las obras que queremos comprar y el comité se reúne y se decide las que entran y las que no. Esta, por ejemplo, es una obra de Yana de Dier, una artista afropanameña que entró después de esta exposición a la colección del museo. Yana trabaja, su bisabuela vino desde la isla de Barbados a la construcción del Canal de Panamá, y ella cuenta la historia a través de un trabajo en collage, mezclando imágenes de archivos coloniales con imágenes del archivo personal de su familia. Trata de contar la historia de esas, sobre todo de las mujeres que vinieron de distintas islas del Caribe a la construcción del canal y cómo se generan y se crean comunidades dentro de aquel espacio que hicieron posible la pervivencia de la vida. Esto es un trabajo de Lisette Yanguez, esta es Juliette Morales, que seguro muchos la conocen. También adquirimos una de estas obras para la colección del museo después de la exposición. Esta fue una exposición de Julio Zagrison, un gran artista panameño, muy importante para el contexto de Panamá, un artista histórico. Se nos legó un gran número de obras del artista para la colección, y hicimos como una retrospectiva que estuvo primero en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y después vino a Panamá, porque Zagrison vivió gran parte de su vida en España, aunque siempre estuvo muy presente en el contexto panameño. Y bueno, reunimos como gran parte de su producción de grabados, pinturas, esculturas, etc. Una exposición más histórica en este caso. Ahora guardas las huellas de mis pasos fue una exposición de obras que habían entrado el último año en la colección. Este fue un proyecto de Ninia Biabiani en diálogo con obras de la colección. Esto es parte de un programa que hacemos en el que invitamos a artistas internacionales a que dialoguen con algunas de las obras de la colección y que a partir de ese diálogo generen algo nuevo, una instalación nueva, una producción nueva. En este caso, Ninia Biabiani, que es una artista de la isla de Guadalupe, seleccionó 2 obras de Heidi y Victoria Suescum de la colección, que es esa pintura que tienen ahí, otra parecida, y a partir de eso produjo todo un proyecto que tenía que ver con algunas cuestiones que a ella le interesan y que resonaban mucho con las obras que había seleccionado de la colección. Esto es lo que hay, una retrospectiva seriamente juguetona de Donna Conlon y Jonathan Harker. Es una exposición retrospectiva de estos 2 artistas panameños que trabajan principalmente en video, y fue la primera vez que se reunieron la totalidad de los videos que han hecho en conjunto. Fueron 18 videos que pusimos en la exposición, que abordaban como toda su producción juntos. Fue también un proyecto como bastante importante y todo un reto también para nosotros poner 18 videos a la vez en el museo y tener toda la tecnología necesaria. Acá les puedo, para hacer un poquito de break, a ver si puedo poner uno de los videitos. Ahí se fue.
Jonathan tienen siempre esta característica que los protagonistas son objetos que siempre están muy cargados simbólicamente. Este se llama Sinfonía Tropical. Mediante acciones que parecen sencillas o que son sencillas, y esos objetos que están siempre cargados de forma simbólica, histórica o cultural, levantan algún tipo de reflexión. Fue una exposición donde, como les decía, teníamos los distintos vídeos expuestos en las distintas salas del museo, algunas proyecciones más grandes, otras proyecciones más pequeñas. Los sonidos se confundían también mucho, pero como todos los vídeos tienen ese carácter como juguetón, donde los objetos son los protagonistas, fue una exposición que el público, yo creo que disfrutó muchísimo, y que también ellos tienen esa capacidad de, mediante esas acciones tan sencillas, levantar muchos cuestionamientos y muchas cosas de las que te dan para poder hablar y abrir conversaciones, ¿no? El año pasado hicimos también esta exposición que se inauguró en septiembre, 60+1, el Pequeño Gran Museo de Ancón. Celebraba los 60 años de la institución, sacamos mucho material de archivo, colección, y artistas invitados dialogaron con el archivo y la colección del museo. Este era un espacio donde había muchas fotocopias de documentos de archivo del museo, y la gente podía interactuar con todo ese material. La idea era entender esa historia del museo y cómo hacer una exposición sin pensar simplemente en una linealidad o en una cronología, y cómo abordar también como 60 años de historia, sin querer abordarlo desde una perspectiva eminentemente histórica, sin ser historiadores, y sin tener las herramientas ni el tiempo para hacer una investigación exhaustiva, ¿no? Entonces lo que decidimos fue empezar a hacer conversaciones con gente que había estado cercana a la institución durante la historia de la misma, desde personas que habían estado en su fundación hasta jóvenes que ahora mismo estaban cerca del museo, pasando por artistas y curadores, y a partir de esas conversaciones entender cómo entrarle a esa materia institucional y cuáles eran los documentos, las obras y los materiales que íbamos a mostrar en la exposición. Y ahí después invitar a una serie de artistas también que, como decía, iban a hacer algunas intervenciones, como esta escultura que ven en el centro, que es una escultura de Alfredo Martí, un artista panameño que recuperó ese cartel que pone Museo de Arte Contemporáneo, que estaba tirado por un lado del museo, medio enterrado, viejo, y todas esas tejas que eran parte del techo del museo, que también estaban tiradas detrás del museo, medio enterradas, y con ellas armar esa escultura. Había otra idea de alguna forma hablar de la fragilidad o de la vulnerabilidad de una institución, de abrir las costuras de alguna forma, de mostrar lo que normalmente no se muestra. Aquí hay una selección de obras de la colección que cuelgan del techo, con documentos de archivo que están en las mesas que están delante, que se relacionan con las mismas obras. Las obras se cuelgan y entonces ves la parte de atrás donde están como esos rastros, ¿no? Esos rastros de historia, de distintas etiquetas que les han ido poniendo, de distintos números de serie que les han ido adjudicando. Bueno, aquí hay un proyecto que se realizó desde el programa público del museo en colaboración con la comunidad de Peradrúa, una comunidad indígena del río Chagres en Panamá. Se hizo durante el año pasado, prácticamente todo el año, un trabajo en colaboración entre algunos artistas de la ciudad y algunos artistas de la comunidad. Hicieron residencias tanto en la comunidad como en la ciudad, un espacio como de colaboración y de compartir saberes entre artistas de distintos contextos.
Uy, ¿por qué volvió a pasar? Ajá. Mientras estaban sucediendo las protestas, y una vez que se había ido la gente de Chotin y seguíamos con el país parado, el museo cerrado por un tiempo prolongado, nos preguntamos también mucho, como decía antes, qué podíamos hacer y qué espacios podíamos abrir. Una de las cosas que se hizo, ahí está el Kevin Lin, el curador de programa público, con Francia Herrera y con Gaby Rogers, con su equipo en aquel momento, abrió un espacio de conversación, de discusión y de debate para gente que estaba implicada en las protestas y en el movimiento contra la mina, simplemente para abrir el espacio y que la gente pudiera venir allí a conversar y a tener ciertas discusiones. Y como les decía, ¿hay alguna pregunta? No. El año pasado también fui el co-curador de la Bienal de Arte País en Guatemala. Recibí la invitación de curar la Bienal junto a Francine Bilbrager, curadora colombiano-americana, que quizá algunos conocen. No habíamos trabajado juntos antes y fue un proceso súper interesante y súper intenso de entender, lo hablábamos antes también, cómo entender qué puede hacer uno en un contexto, en un proyecto como de Bienal, en un contexto tan complejo como es Guatemala, qué tipo de proyecto tiene sentido, por qué y cómo poder abordarlo de una forma coherente con como uno piensa que se debe hacer una curaduría, ¿no? Con Francine empezamos a conversar, a entender cuáles eran los intereses comunes y también rápidamente lo que hice fue ponerme en contacto con la gente que conocía ya en Guatemala, con la artista Marilyn Boror, con Esperanza de León, con Manuel Chabajay, con gente que conocía del contexto que me pudo como apoyar y acompañar desde el principio en entender qué tipo de proyecto podíamos hacer. Una cosa que quisimos hacer desde el principio fue ampliar el equipo curatorial incorporando a algunos de los artistas que estaban participando en la Bienal a que fueran parte del equipo curatorial también. Y ahí invitamos a Minia Viaviani de Guadalupe, a Marilyn Bororbor de Guatemala, a Duen Sachi de Argentina y a Juana Valdés, cubano-estadounidense, a que fueran parte del desarrollo curatorial del proyecto. Y esto por distintos motivos. Por un lado, porque eran personas vinculadas directamente a las temáticas con las que queríamos trabajar. Por otro lado, porque eran artistas con las que ya habíamos colaborado y que sabíamos que querían que fueran parte del proyecto. Y más allá, por visibilizar algo que conversábamos antes también, que para mí es una constante muchas veces en cómo se desarrollan los proyectos curatoriales, y es que uno tiene un principio de idea, uno tiene una intuición, un saber hacia dónde va a ir, y ahí empiezo a llamar a artistas con las que he colaborado anteriormente a que me acompañen en el proceso de desarrollo de ese proyecto. Al principio no sé muy bien hacia dónde va a ir ese proyecto y es en el acompañamiento con esos artistas que ese proyecto termina de tomar forma y termina siendo lo que vaya a ser. Entonces esto de alguna forma era dar visibilidad a esa forma de trabajar y dar visibilidad a esa importancia que tienen también los